Ousmane Dembélé ya ha entrado en la fase final de recuperación y algunos medios aseguran que el jugador estaría incluso disponible para entrar en la convocatoria para el partido contra el Napoli, que recordemos se juega el próximo sábado, no este sábado que viene, sino el próximo sábado día 8 de agosto, es decir, en unos 9-10 días. Hay que destacar que estas informaciones pues no hay que creérselas del todo, ya que estos mismos medios hace no demasiado aseguraban que Dembélé llevaba retraso en su recuperación y que no iba a estar disponible en toda la Champions, es decir, incluso aunque el Barça echara al Napoli, luego en cuartos, aunque incluso llegáramos a semis o a la final, aseguraban que Dembélé hasta septiembre nada de nada, y ahora de repente aseguran lo contrario, ahora al parecer aseguran que sí, que estaría disponible. Entonces, aquí solo podemos hacer caso a lo que diga el Barça, a los partes médicos, cuando vuelva a comparecer Setién en una rueda de prensa, pues podremos saber si está disponible o no. En este vídeo quiero hablar especialmente del papel que puede jugar Dembélé en esta Champions, porque me parece que, bueno, lo primero es el rendimiento que da el equipo, ¿no? El rendimiento que da el equipo, si el equipo es capaz de dar el 100% y ser capaz de ofrecer un trabajo colectivo adecuado, competitivamente adecuado, pues evidentemente eso es lo más importante. Pero si el equipo efectivamente es capaz de competir bien, de controlar los partidos, de hacer un buen trabajo, generar ocasiones, recibir pocas ocasiones, dominar los partidos, como por ejemplo contra Alavés, la primera parte contra Valladolid, el Villarreal, contra Athletic, o sea, competir bien, generar situaciones, si el equipo está capacitado para no hacer el ridículo como en Anfield y en Roma, pues pienso, sobre todo yo creo que la clave está ahí, no hacer el bochorno de esos partidos y que como mínimo las eliminatorias estén igualadas, que lleguen a los últimos 20-30 minutos igualadas. Para mí ahí está la clave. Si conseguimos que como mínimo lleguemos hasta ahí, hasta esos 20-30 últimos minutos del partido igualados, pues pienso que Dembélé puede jugar un papel absolutamente fundamental en esta Champions. Sobra decir que ojalá que no haya, que ojalá que ni siquiera sea necesario eso, ¿no? O sea, ojalá le metamos 17-0 al Napoli y así pues ya todo mucho más sencillo. Y luego contra el Bayern exactamente lo mismo, ¿no? Si lo pillamos, pues ala, 50-0 y así ya no hay que meter ni siquiera a Dembélé en el campo. Pero realmente si Dembélé está recuperado al 100% y puede jugar 20-30 minutos en cada uno de esos partidos, contra el Napoli, luego teóricamente contra el Bayern, y luego si fuéramos capaces de superar al Bayern, pues contra el siguiente rival en semis, pues desde luego creo que podría ser una pieza fundamental para el equipo, porque ya lo ha demostrado, ¿no? En su estancia en el Barça, dentro de esos momentos de brillantez que ha tenido, que muchos los ha tenido como titular, especialmente yo sigo diciendo que su mejor partido, y que es un partidazo sensacional, fue el que hizo contra el Leganés, donde se terminó lesionando en el tobillo por una torcedura. Pero muchas veces lo vimos entrando desde el banquillo y siendo determinante. Por ejemplo, contra el Rayo Vallecano marcando un gol. No tanto jugando muy bien en ese partido, pero sí marcando un gol, y especialmente determinante contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, que jugó muy bien y marcó el gol del empate. Y también yo creo que el partido donde más claramente se vio a un Dembélé revolucionando al Barça y marcando diferencias fue en el 5-1 contra el Real Madrid. Recordemos que en ese Barça 5 Real Madrid 1 de la temporada 18-19 era el minuto 70 aproximadamente cuando Valverde decidió meterle en el campo con 2-1. El Barça estaba siendo superior, pero el Real Madrid consiguió recortar distancias, el partido se estaba volviendo raro porque el Real Madrid se echaba cada vez más hacia arriba, y precisamente al echarse más hacia arriba es que aquí está la clave, porque recordemos que vamos a jugar a partido único. Y claro, si vas 0-0, por eso digo lo del marcador igualado, es que en esos escenarios de marcador igualado, donde puede ir el partido en empate o tú vas ganando 1-0 y el rival se te echa encima, pues imagina que Setién tiene la herramienta de poder poner a Dembélé para buscarle el espacio, como por ejemplo en ese partido. Entonces, en ese partido Dembélé asistió a Arturo Vidal. Primero dirigió la contra del 3-1 que marcó Luis Suárez. Después puso, con el desborde a Nacho y el centro para Arturo Vidal, la asistencia del 5-1. Y estuvo así tremendamente decisivo en esos 20 minutos que jugó. Contra el Liverpool, por ejemplo, lo que se recuerda, completamente lógico y normal, es la bochornosa ocasión que falló. Que para mí la falla porque
Tal como yo lo veo, y evidentemente desde la humildad, no voy a ser yo quien le diga a Dembélé, que es futbolista profesional, cómo debe hacer las cosas o no, pero, a ver, es futbolista profesional y es mejor que yo, porque es mucho más rápido que yo, en fin, porque tiene una serie de cualidades físicas, técnicas, que son mejores que las mías, pero desde luego en cuanto a golpeo de balón, para mí tiene un golpeo de balón deficiente, la técnica de golpeo. Y cuando no tienes una técnica de golpeo fiable, acabas haciendo cosas raras, como la que él hizo ahí en esa ocasión que tuvo clarísima para marcar el 4-0 ante Alisson, y donde, bueno, entre la duda de si pasarla, de qué hacer, tal, se le hizo, no sé, era un tierra trágame, pareció ahí que estaba ahí bloqueado y acabó rematando pésimamente ante Alisson, fallando el 4-0, que es posible que hubiera cambiado, o sea, es posible no, con casi toda seguridad hubiera cambiado mucho las cosas, ¿no? Es posible que el Barça hubiera ganado el triplete con ese 4-0, las cosas del fútbol. Pero más allá de esa ocasión, si se revisa el partido, Dembélé entra muy pocos minutos. Valverde le dio muy pocos minutos. Para mí ahí cometió otro grave error, Valverde, porque si lo saca antes seguramente hubiera sido mucho más determinante, porque en cosa de nada, en 10 minutos, el Barça tuvo con Dembélé 4 ocasiones. No solo tuvo esa, sino que luego tuvo otras 2 más, generadas por supuesto por la velocidad y el ataque al espacio que te da él. El Liverpool estaba muy hacia arriba, iban 3-0, necesitaba como mínimo un gol para meterse a la eliminatoria y, como digo, tardó por no querer meterle antes por Coutinho. Si lo hubiera metido antes, seguramente el Barça hubiera conseguido... Bueno, a lo mejor no marcaban las ocasiones, ¿no? Porque fallarlas las fallaron, pero seguramente hubiera conseguido algunas ocasiones más y posiblemente en alguna hubieran metido el 4-0 que hubiera sentenciado la eliminatoria. Porque, hombre, digamos que el ánimo, una cosa es ir con 3-0, que ya es difícil, y otra es ir a levantar un 4-0, que eso es demasiado. Entonces, tenemos que en esos partidos, y no ante cualquier tipo de rivales, ¿no? O sea, estamos hablando del Atlético de Madrid, estamos hablando del Real Madrid, estamos hablando del Liverpool. En ese tipo de partidos, contra grandes rivales que se te van, se les va pasando el tiempo, se te van echando encima, pues tener el recurso de Dembélé puede resultar absolutamente desequilibrante para el Barça. Es un recurso con el que Setién no ha contado en ningún momento a causa de las lesiones, y que ahora mismo, pues hombre, da miedo siquiera mencionarlo, ¿no? Da miedo siquiera mencionarlo como barcelonista porque, en fin, la última vez que hablamos ilusionados del retorno de Dembélé, pocas horas después estaban comunicando la noticia de que se había roto. Habrá que ver si el jugador, que esta es la otra parte del vídeo que quiero tocar, ¿no? Habrá que ver si el jugador esta vez sí. Sí, esta vez sí. A mí lo que más me inquieta como barcelonista es que, bueno, en la información que se da respecto a Dembélé nunca se da la información de, oye, ¿qué tiene Dembélé? ¿Qué le pasa? Porque, vamos a ver, al principio cuando se decía, no, es que este chaval está ahí con el Fortnite y con las series hasta las tantas de la noche, no descansa bien, come muchas papas fritas, o sea, era lo que se decía, ¿no? Y claro, pasa el tiempo, aseguran que él ha corregido todos esos errores, y es bastante evidente que sí que lo ha hecho, cambia incluso su físico, tiene más masa muscular, más de todo, o sea, sigue las recomendaciones que le están dando, y sí, el jugador sigue lesionándose, y más, y más, y más. Y ya no vale ese mensaje de, no, es que era por el Fortnite, es que era por esto, es que era por lo otro. No vale, porque evidentemente si ha corregido eso y se sigue lesionando, pues parece bastante claro que no estás acertando con el análisis de la situación. Entonces, a mí lo que más me inquieta es precisamente que no salgan los médicos de... A ver, no digo que salgan los médicos a hablarte, ¿no? Pero sí que algún tipo de información en prensa, alguna entrevista a los médicos del Barça en los que se hable de por qué creen que Dembélé se sigue lesionando tanto y si creen que ya han detectado el problema. Yo entiendo que se pueda volver a lesionar 15 días, como todos los jugadores. Puede tener pues molestias, tal. Una cosa es una molestia y otra cosa son lesiones de 3-4 meses de duración o más. Eso ya... pues como que no puede ser. Y estar lesionándose cada mes y medio, eso tampoco puede ser. Entonces, estaría bien conocer si a partir de ahora va a hacer un trabajo de entrenamiento específico, más allá del que hace en el Barça, algo más personalizado para él, porque de la clínica Aspetar, a la que había ido Dembélé en Qatar, si no recuerdo mal, pues... ellos dejaban claro que el entrenamiento que hacía el Barça que no era el adecuado para un jugador de las características de Dembélé, que era un jugador velocista y que un jugador de estas características necesitaba un entrenamiento pues específico para esas características, ¿no? El Barça lo va a hacer, va a tener a partir de ahora él un trabajo independiente para sí mismo en casa, para
para llevarlo a cabo y evitar estas lesiones, o al menos prevenirlas, las lesiones, y minimizarlas al máximo? Eso es lo que me gustaría saber. Lo que me gustaría saber, desde luego. Hemos visto muchos casos de jugadores como Messi, que se lesionaba muchísimo al principio y de repente dejó de lesionarse. Se dio con el problema. Yo estoy convencido de que si Dembélé tuviera continuidad, es un jugador para hacerlo muy bien en el Barça. Yo estoy totalmente convencido de eso. Pero claro, es que depende, por supuesto, de la actitud de él, de las lesiones. Y esta costumbre también de mezclar la actitud de él con las lesiones tampoco creo que sea buena. Porque, primero, como acabo de comentar, toda esta historia del Fortnite, las papas fritas, que no duerme, que se queda hasta las tantas viendo series, etcétera, 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 todo eso ya se dijo que lo cambió y el club lo reconoció, que efectivamente pues que lo había cambiado y no ha funcionado. Entonces, las lesiones no vienen de ahí. Eso por un lado. Y lo que dijo Malcolm desde Rusia, asegurando que a causa de los entrenamientos más intensos del Zenit se lesionó porque en el Barça entrenaban 40-50 minutos, pues hombre, creo que también dejan bastante claro que la probabilidad de que Dembélé se haya lesionado y se lesione en los partidos porque entrena muy flojo con el Barça, y luego cuando sale a los partidos, digamos que su cuerpo no está preparado para hacer los esfuerzos que antes hacía y para los que sí entrenaba en Dortmund y en Rennes, donde no se lesionaba, pues eso me lleva a pensar que el problema tiene que estar más en el trabajo del entrenamiento y en el diseño de los entrenamientos, ¿no? Y yo no soy un experto en este tema, no puedo hablar demasiado, pero hombre, lo que está claro es que un problema hay. Y si lo resuelven, si el jugador deja de tener lesiones y cuenta con un entrenador como Setién, que quería, desde luego, desde el principio, parece que quería clarísimamente apostar por él y convertirle en un jugador importante, pues hombre, podríamos aprovecharle y sería una noticia buenísima para el Barça. Pues no olvidemos que cumplió 23 años en mayo, no tiene 25, ni 26, ni 28, cumplió 23 en mayo, hace 2 meses. Entonces es un jugador tremendamente joven, muy aprovechable, que en el caso de que el Barça consiguiera aprovecharlo, pues estamos hablando de muchísimo potencial. Entonces, bueno, habrá que ver si esta vez es la definitiva, si no es así, pero sigo insistiendo en que lo que más me inquieta en este sentido es el silencio, ¿no? El silencio sobre el tipo de entrenamientos. No hay ninguna información, por mucho que la busques, no hay ninguna información de ahora Dembélé va a entrenar así, se ha detectado el problema, nada. Se le operó allí en el 11 de febrero y dijeron el tiempo estimado son 6 meses y ahora me imagino que dirán, bueno, de cómo evolucione, pues marcará tal. Pero si siguen con los días libres, si siguen con entrenamientos light, si siguen con todo esto, que bueno, Dembélé puede, por supuesto, y esto tiene que ser una exigencia del propio jugador. Ver que efectivamente si tú tienes problemas y si tú necesitas, además de entrenar con el equipo, trabajar por tu cuenta para entrenar tu explosividad y evitar y prevenir esas lesiones, pues hombre, eso lo tiene que hacer el jugador. Es triste, es lamentable que tenga que hacerlo el jugador al margen de los entrenamientos del equipo, pero es que es la única vía, la única opción, porque si no se quedará ahí siempre en la lesión. Y es una lástima no poder ver nunca a este jugador, porque desde que llegó, entre lesiones por un lado, entre que otras veces había que poner a Coutinho como titular porque en el centro del campo Valverde no lo quería poner, entre las veces que llegaba tarde y nada, te quedabas fuera de la convocatoria y tal, pues entre unas cosas y otras nunca ha tenido 3-4 partidos seguidos de titular, nunca, en 3 años nunca ha tenido ninguna continuidad, nunca. Y unas veces le veías eso, ¿no? Sale contra el Madrid y da un buen rendimiento. Contra el Liverpool, pues ya digo, cualquiera puede ver el partido completo y verá que esos últimos 10 minutos que salió, o 5 o 10 minutos, no salió muy poco, pues realmente es que generó 4 o 5 ocasiones gracias a su velocidad. Con la desgracia para el Barça de que pues no consiguió acertar en la definición. Pero el acertar o fallar, pues también en ese mismo partido vimos a Salah fallar un gol a portería vacía. O sea, es así. Pero lo dicho, para esta Champions puede ser una herramienta muy importante para el Barça, hasta diría desequilibrante, siempre y cuando pues el jugador consiga llegar. Que el jugador consiga llegar, y no solo llegar, sino realmente estar bien y que pueda jugar eso, 20-30 minutos. Yo, de hecho, pienso que el mejor plan, creo, desde la ignorancia, esto tendría por supuesto que analizarlo los preparadores físicos,
creo que sería muy bueno para él que entrara 20-30 minutos en cada partido. Ni siquiera que fuera titular en muchos de ellos, para que vaya entrando poco a poco, para que juegue en esa Champions, el mes de agosto tranquilito, y ya luego en septiembre, pues si no hay lesión, si sigue todo bien, intentar empezar desde cero y a ver si la siguiente temporada es la buena. En todo caso, pues vamos a ver si pronto se conoce si el jugador va a estar disponible para jugar contra el Napoli o no, pero ya digo, creo que puede ser un elemento, por ejemplo, para el mismo partido del Napoli, ¿no?, en San Paulo, para el partido del Pizjuán, anda que no nos hubiera venido bien en ese partido, el del 0-0. El partido contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou también nos hubiera venido fenomenalmente bien, porque es un jugador claramente diferente, ¿no?, a todos los que tenemos. Ansu Fati podríamos decir que da, pero yo insisto, para mí Ansu Fati es mucho más delantero, mucho más de zona central y pegada y desmarque que de desborde, ¿no? Él tiene esa capacidad de desbordar, por supuesto que sí, pero Dembélé es mucho más específico, de desborde, de uno contra uno, lo puedes pegar la banda, te abre el campo, es un jugador que con esa velocidad te puede marcar mucha diferencia, tanto como titular como especialmente como revulsivo. Aparte, yo creo que muchos equipos, tanto Napoli, Bayern, etcétera, quizás no contemplan del todo esa posibilidad, ¿no? Ellos trabajan pensando en el Barça. Hombre, evidentemente tengo muy claro que el cuerpo técnico sí que va a contemplar la posibilidad, pero que no se la tomarán tan en serio, ¿no? Porque a día de hoy es que ni siquiera se sabe si Dembélé va a estar disponible contra el Napoli. Entonces, el planteamiento, pensando en cada detalle, piensas mucho más en Messi, piensas mucho más en Ansu Fati, en Griezmann, en tal, y en Dembélé, pues seguramente no piensen tanto. Y creo que puede ser un efecto sorpresa bastante interesante para el Barça, siempre y cuando, como dije al principio, pues consigamos competir suficientemente bien y llegar al minuto 70 con posibilidades. 0-0, 1-0 a nuestro favor, ir perdiendo por la mínima y que haya que remontar el partido con la salida de Dembélé, que nos da un plus. Esto lo vimos también contra el Inter en el Camp Nou, en la primera, esta temporada, 19-20, que salió Dembélé. En el partido salió Dembélé y marcaron Messi y Luis Suárez, ¿no? No, marcó los 2 goles Suárez y Messi también estuvo, no sé si jugaron de titulares o como, no recuerdo ahora mismo, pero Dembélé salió desde el banquillo y revolucionó el partido también. Entonces, y en el Pizjuán también, la temporada 18-19, que salió en la segunda parte y revolucionó, dio la asistencia de uno de los goles a Messi. O sea, Sevilla, Inter, Liverpool, Madrid, Atlético de Madrid, fijaos los rivales que estoy comentando, ¿no? Y siempre saliendo desde el banquillo. Entonces, para esta Champions, pues podría ser, desde luego, un recurso muy, muy interesante si él está bien, que habrá que ver también después de 9 meses y después de todas estas lesiones, porque la zozobra mental que puede tener también es grande, ¿no? O sea, del miedo a lesionarse, me refiero. Claro, se ha lesionado 2 veces, 9 meses parado, sin jugar. En fin, habrá que ver cómo vuelve, si vuelve, y esperemos que estos días pues aguante, pueda entrar en la convocatoria y las cosas pues esta vez sí hayan sido capaces de detectar el problema, el propio jugador también, y de poner las medidas suficientes para que las lesiones no vuelvan a aparecer o que aparezcan lo menos posible. Nada más, lo dejo aquí. Os animo como siempre a que en la caja de comentarios ofrezca vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.